Recording is on. Pues dale, Raquel. Vale, perfecto. Bueno, bienvenidas. Creo que somos todas chicas, así que bienvenidas. Vamos a realizar el taller sobre violencia de género. Mi nombre es Raquel, vengo de la Asociación Unidad Violeta Getafe y, bueno, lo que intentamos con este taller, lo que vamos a intentar es comprender la naturaleza de la violencia de género, saber sus características, saber reconocerlas, sobre todo que hay como mucha confusión, muchas veces confundimos relaciones complicadas cuando realmente son relaciones que están en una situación de violencia de género, ¿vale? Y una vez que la hemos reconocido, saber cómo podemos actuar ante esta problemática. Entonces, como informaciones anteriores, a través del chat podéis realizar preguntas o, como estamos poquitas, yo creo que directamente podéis quitaros el mute del micrófono y hacerme la pregunta directamente, ¿vale? Si puedo contestarla en el momento, os la contestaré en el momento. Si por lo que sea, pues ahora mismo no tengo la información para contestaros, me la dejo apuntada y a través de cualquier tipo de plataforma que pueda yo luego llegar hacia vosotras, os contestaré, ¿vale? Siempre intento contestar a todo. Y, bueno, nada más, si os parece, comenzamos, ¿vale? Voy a compartir pantalla para que podáis ver la presentación. De acuerdo. ¿La veis todas bien? Bueno, voy a tomármelo como un sí. Como os he comentado, mi nombre es Raquel, vengo de la Asociación Unidad Violeta Getafe, que somos una asociación que trabajamos sobre todo en Getafe en atención y ayuda a violencias machistas y estamos especializados en violencia de género y en violencia sexual. Por ello, el taller de mañana va también sobre educación y violencia sexual. Yo soy criminóloga y técnica de violencia de género, así que voy a intentar abordar esta presentación desde digamos, esas dos vertientes, ¿no? Desde un punto más criminológico de lo que es la génesis de la violencia y desde el punto de técnico de violencia de género de la especialización que tiene esta violencia de género. Cuando hablamos de violencia de género, siempre me gusta diferenciar muy bien las palabras que forman esta denominación, ¿de acuerdo? En ella podemos encontrar violencia, ¿vale? Que se define como acción de carácter intenso realizada con la intención de herir o dañar a algo o a alguien. Como podéis ver, en la propia definición de violencia, en ningún momento se hace alusión a que tenga que ser siempre de manera física. Más adelante veremos que las violencias pueden ser de muchos tipos y que el hecho de pensar que siempre tienen que ser físicas lo que hace es que invisibilicemos la mayoría de las violencias, ¿vale? Entonces, recalco que no tiene por qué ser siempre física. De hecho, la mayoría de la violencia, sobre todo violencia de género, que nos vamos a encontrar no es física, ¿vale? Lo vamos a ver más adelante. Y por otro lado encontramos la palabra género. Hago esta distinción entre género y sexo porque puede haber un poco de controversia, puede haber un poco de dificultad a la hora de diferenciar estos dos conceptos. Entonces, me gusta diferenciarlo siempre muy bien al principio de las presentaciones y de las formaciones para que posteriormente, cuando hable de género o hable de sexo, estén más o menos los conceptos claros. Hablando de sexo, nos encontramos que es algo que se determina de manera biológica, ¿vale? Que viene determinado por nuestro ADN y que se transfiere, lo que acabo de decir, no se transmite de forma genética, perdón, y establece la diferencia entre hombres y mujeres, entre machos y hembras, ¿vale? Como queramos denominarlo. Y de manera general es estable en el tiempo, ¿de acuerdo? Podemos someter nuestro cuerpo a una serie de operaciones, por ejemplo, de reasignación de sexo, ¿de acuerdo? En el que este caso cambiaría lo que es nuestro aparato reproductor, pero no podemos cambiar nuestro ADN. Nuestro ADN sabéis que puede ser XY, XX o, bueno, luego hay otra serie de tipos de ADN, ¿vale? Pero que son, digamos, un poco más anomalías, que no es la norma general. Entonces, de manera, digamos, lo más normal que nos vamos a encontrar es que sea siempre biológico, que sea estable en el tiempo, eso es así, ¿de acuerdo? Por otro lado, el género es un constructo social, ¿de acuerdo? El género es algo que no es biológico, es algo que se nos impone, es algo cultural. Por lo tanto, todo lo que es cultural, todo lo que es una construcción social es aprendido. Y lo que es aprendido luego se puede desaprender. Veremos también cómo es importante que comencemos a desaprender el género que nos imponen y la importancia que esto tiene de cara a combatir la violencia de género. El género, por lo tanto, establece la diferencia
ya no tanto entre hombres y mujeres, macho-hembra, sino entre lo masculino y lo femenino, ¿de acuerdo? Y esto sí, como es algo, es un constructo social, se puede ir modificando en el tiempo. Para que entendamos esto un poquito mejor, he puesto este tipo de ejemplos. Son ejemplos quizá que están muy polarizados, están muy en los extremos, ¿vale? Pero simplemente para que se entiendan un poquito mejor. Estos ejemplos, además, hace unos años estarían más acorde con la realidad que se estaría viviendo. Poco a poco, en la sociedad que estamos ahora, se intentan romper, ¿no? Digamos, todos estos mandatos y estos estereotipos que vamos a ver a continuación. El género significa lo siguiente, y es que, por ejemplo, cuando nace un bebé, si este bebé tiene un sexo hombre, es decir, tiene testículos, ¿de acuerdo? Tiene pene, etcétera, se le va a asignar un género masculino. ¿Esto qué significa? Pues que el body que le van a poner seguramente sea de un color azul, que posteriormente cuando se haga un poco más mayor le apuntarán a juegos de pelota como fútbol o baloncesto, que se espere de él siempre que sea una persona fuerte, que sea siempre un campeón, ¿no? De los chicos esperamos que sean rudos y valientes y le vestiremos, bueno, pues con pantalones, con chándal, con ropa cómoda, etcétera. Por otro lado, si este bebé que nace tiene un aparato reproductor de mujer, de hembra, se le considera que tiene un género femenino. ¿Qué ocurre? Que en este caso el body que le pondrán junto con el gorrito será de color rosa, le darán muñecas, se espera de ella que será delicada, que sea una princesa, se espera de nosotras que seamos sensibles y cuidadosas y nos vestirán con faldas, con vestidos, con tacones, incluso nos regalarán maquillaje cuando seamos apenas unas niñas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto crea una serie de roles o de mandatos de género, ¿de acuerdo? Que es donde se crea la desigualdad. Estos roles de género, vamos a hablar tanto de roles y mandatos como de estereotipos. Los roles de género son el conjunto de normas, ¿vale? Las deberes, aprobaciones, previsiones, expectativas de los comportamientos sociales apropiados para las personas que poseen un sexo determinado. Es decir, lo que yo espero o lo que yo me obligo a mí misma o a mí mismo a hacer, a aparentar para que encaje en la sociedad, ¿de acuerdo? Los roles de género, digamos que es lo que yo tengo que hacer para no desencajar, ¿vale? Y aquí ya veréis que se va a crear la desigualdad. Un ejemplo muy claro de la desigualdad en el género lo tenemos en el lenguaje. Si nosotros pensamos en un zorro, pensamos que es un hombre muy avispado. Si pensamos en una zorra, bueno, pues digamos que es una chica, es una manera despectiva, ¿no? De referirnos a una chica. Si hablamos de un gallito, pues igual, un chico así chulito, y una gallina es una persona cobarde, ¿de acuerdo? Y con esto, pues, un montón de palabras más y de expresiones más que siempre asemejan lo que es femenino a la parte más débil, ¿vale? Entonces, ¿qué se espera, por ejemplo, de mí por ser hombre? Estos son unos ejemplos y hay muchísimos más. Si tuviéramos hoy hombres en la formación, estaría genial que nos pudieran ilustrar con más mandatos de género, ¿no? Que son los que ellos viven día a día, con los que a lo mejor no se encuentran del todo a gusto. Porque al final esto es algo como que se nos impone o que nos imponemos nosotras y nosotros mismos para no desencajar en la sociedad que vivimos. Entonces, unos ejemplos muy sencillos que he puesto es que, por ejemplo, tienen que llevar siempre la iniciativa en la relación, ¿no? Siempre se espera que sean los hombres los que den ese primer paso, que además tengan que ser un caballero, que tienen que ser un hacha en todo lo relacionado con el sexo, saberlo todo sobre él, porque pensad que es más común, ¿no? Y está como mejor aceptado que a lo mejor una chica no tenga experiencia sexual o que sea, entre comillas, virgen, porque ya hablaremos mañana de que la virginidad no existe, ¿de acuerdo? Está como mucho mejor aceptado que si eres un chico. Si eres un chico es que, pues vaya tela, eres un pringado, etcétera, ¿vale? Este siguiente punto es muy importante porque es uno de los que más afecta y es que tienen que ser el sustento de la familia. Tienen una mochila enorme, ¿no? Los hombres de que tienen que ser siempre las personas que más dinero lleven a casa. Está gracias a todo está cambiando esta concepción, ¿no? Y cada vez está más aceptado pues que las mujeres trabajamos igual y que debemos ganar lo mismo que ellos si hacemos el mismo trabajo y que por lo tanto no pasa nada si una persona gana más que otra. Lo importante es al final, bueno, pues es sumar. Pero sí que es verdad que siempre tienen y siempre han tenido, digamos, la mochila de que tienen que ser el sustento familiar siempre. Y bueno, una que creo que todo el mundo estará de acuerdo es que los hombres no lloran, ¿no? Es como esa concepción que se tiene ahí, que por ejemplo cuando eres un niño pequeño y el niño se cae, levántate que los niños no lloran y sin embargo si la que se cae es una niña,
vamos a socorrerla, mi princesita, no te preocupes, ¿no? No hacemos tanto énfasis en que las niñas no lloran, porque al final las niñas sí lloran y los niños no, es lo que nos dice la sociedad. Por otro lado, en el caso de que seamos mujeres, también tenemos una serie de mandatos de género impuestos y son unos cuantos. Dado que soy mujer, he podido casi recopilar más, ¿no? Porque al final esto sale ya de la experiencia propia. Por ejemplo, nosotras nos imponemos, ¿no? Muchas veces el maquillaje, el tener que ir depiladas, el tener que ir arregladas, entre comillas también, porque decimos arregladas como si en algún momento estuviésemos desajustadas o algo así, que para nada es la realidad, ¿no? Se espera de nosotras o nos imponemos nosotras el hablar bien, dado que si hablamos con muchas palabrotas hablamos como un camionero, que parece que los camioneros sí que tienen permitido el hablar con palabrotas o el hablar con ciertas expresiones, pero si somos mujeres no lo tenemos tan permitido. Tenemos que ser sensibles, las responsables siempre de los cuidados, ¿vale? Nos tiene que gustar ser madre, nos tiene que gustar bailar, los niños, las niñas, tener pareja, ¿de acuerdo? Pensad que un hombre, por ejemplo, a los 40 años y está soltero es el soltero de oro. Esto lo podemos ver muy bien en Hollywood con toda la industria cinematográfica, ¿de acuerdo? Es como el soltero de oro y, sin embargo, si es una mujer la que está soltera es como la solterona, ¿no? Es siempre más despectivo. Todo lo que es femenino lo ponen con un filtro más despectivo, ¿vale? Nos tiene que gustar cocinar, no sé por qué, porque claro, siempre nos han impuesto que somos nosotras las que estamos en la cocina y tener la casa limpia y ordenada, ¿vale? Esto son mandatos que muchas veces nos imponemos nosotras mismas para poder encajar en la sociedad. Quiero decir, si yo estoy en mi casa y estoy sin depilar, yo no tengo ningún problema con mi cuerpo sin depilar. Sin embargo, cuando salgo a la calle, sí que me genera ya, digamos, un problema, ¿no? Porque ya empiezo a pensar qué dirán los demás, qué pensarán los demás, etcétera. En la mayoría de las ocasiones, en este caso, en el tema de la depilación, en los hombres no ocurre. Ellos están en casa sin depilar y se encuentran súper a gusto con su cuerpo, y cuando salen a la calle ocurre exactamente lo mismo. Muchas veces se depilan más por una decisión propia que por una imposición social, ¿de acuerdo? No hay tanta imposición en el tema de la depilación, en este caso, con los hombres que con las mujeres. Por otro lado, por ejemplo, ellos tienen más impuesto el ítem que hemos comentado antes de tener que ser el que lleve el dinero a la casa, ¿no? Y nosotros eso lo tenemos como un poco menos impuesto. Entonces, al final son mandatos que nosotras y nosotros mismos nos imponemos para poder encajar, ¿vale? Hay muchísimos más. Además, cada persona, según sus vivencias, va a tener una serie de mandatos u otros, porque eso también viene determinado por la individualidad de cada una y de cada uno. Además de estos mandatos de género, encontramos los estereotipos, ¿vale? Que los estereotipos nos referimos más al conjunto de ideas simples, pero muy arraigadas en la conciencia colectiva, ¿de acuerdo? Que determinan cuáles son los comportamientos y actitudes adecuadas e inadecuadas de los hombres y mujeres, conformando en el futuro su personalidad. Esto es más lo que piensa la sociedad, ¿vale? Hacia nosotros. Mientras que los mandatos de género, como que nos los imponíamos nosotras y nosotros mismos, estos estereotipos están como más flotando, digamos, en el aire de la sociedad, ¿vale? He puesto aquí un pequeño cuadro donde podéis verlos. Como luego esto va a quedar grabado, pues luego podéis ir parando en cualquier momento para ver algo con mayor detenimiento, etcétera. Y bueno, vuelvo a decir que si en cualquier momento tenéis algún tipo de pregunta, de duda, de aportación o lo que sea, sin ningún problema, ¿vale? Me decís, lo decimos en voz alta, porque además la duda de cada uno o de cada una puede ser la duda de los demás, y si la podemos responder, pues mejor que mejor. Disculpa, ya que has dicho esto, Raquel, es que no veo la pantalla. No sé si es un problema mío. ¿No ves la pantalla? Veo como una especie de velo negro. Cuando has empezado también que se ve como por arriba y por abajo la línea de que está la pantalla, pero veo como un velo negro. No sé si es un problema mío y salirme y volver a entrar a ver si se soluciona, o bueno, luego ya lo veo porque vale. no estoy viendo nada. Yo lo veo. ¿Las demás la veis, chicas? Sí, yo veo la pantalla muy bien. Sí, yo también. Pues, vale, pues voy a salir un momentito, ¿vale? Esperar un momento y vuelvo a entrar, a ver si... Sin problema. Vale. Perfecto, te esperamos, Isabel. Si vuelvo a entrar, ¿tengo que volver a compartir o entra ya viendo mi pantalla? Me imagino que ve tu pantalla. Lo que pasa es que ahora no se ve el PowerPoint, nos ve a nosotras.
Vale, sí, porque os tengo a vosotras, vale. Estaba esperando a ver. Yo creo que ya entra y ve. Ah, mira, ya está aquí. A ver qué ve. Isabel, ¿ves? A ver, ¿ves ahora el PowerPoint? Ay, que tenía el micrófono apagado. Sí, gracias. Ahora sí lo veo ya ¿Sí lo todo. ves? Vale, estupendo, muy bien. Pues si te parece, seguimos, ¿de acuerdo? De todas maneras, como está grabado, toda la parte que he hablado antes está todo por escrito, ¿de acuerdo? Entonces, sin ningún problema. Vale. Nos está hablando de los estereotipos de género, que como comento, son más lo que está flotando en la sociedad, ¿no? De lo que se asocia a lo denominado masculinidad y a lo denominado feminidad, que a lo mejor nos suenan un poco ese tipo de conceptos, ¿no? La masculinidad, por ejemplo, que al final es como cuando nosotros pensamos en un hombre, ¿qué es lo que pensamos, no? Pues que tengan que llevar la razón, están más asociados sobre todo a la violencia, sobre todo a la violencia física, que sean creativos, inteligentes, ¿no? Siempre pensamos en un líder y nos sale un líder masculino, nos cuesta mucho imaginarnos una líder femenina, ¿vale? Tienen más asimilado el tema del poder, de la independencia, del sacrificio. Y si nos vamos al concepto de feminidad, lo que impera en la sociedad cuando hablamos de mujer, pues hablamos más de conceptos como de solidaridad, de curiosidad, subjetividad, una debilidad física, mayor sensibilidad y sumisión, una mayor dependencia, que se nos espera más comprensión. Todos estos objetivos están bien, ¿no? O sea, está muy bien tener razón, está muy bien tener intuición, está bien ser creativo y ser curioso. Sin embargo, la separación que hay entre lo masculino y lo femenino hace que a nosotras nos toque, digamos, siempre como la parte más, digamos, mental, ¿vale? Por ejemplo, de procesos mentales más suaves, más subjetivos. Si encima se nos asocia esa debilidad, lo que hace es que poco a poco, a través de los mandatos de género, a través de los estereotipos de género, se empieza a crear un escalón entre las mujeres y los hombres, que supone que los hombres estén siempre un escaloncito más arriba que las mujeres. ¿Por qué? ¿Porque lo querramos así? No, porque la sociedad, desde que nacemos, desde que, como he comentado antes, desde que nos ponen un body azul o un body rosa, empieza a asignarnos una serie de estereotipos, una serie de mandatos que hace que nosotras se nos vea más débiles y a ellos se les vea más fuertes. Pensar lo que he comentado antes, ¿no? Que a nosotras siempre, si lloramos, es lo normal y al final nos generan un pensamiento de que como somos mujeres podemos llorar porque somos más débiles, etc., etc., etc. Mientras que a ellos poco a poco les van formando en el pensamiento de que no pueden llorar porque son fuertes, porque tienen que tener más fuerza, más valentía, y poco a poco van formando una serie de personalidades, de estereotipos, ¿vale? Que al final nos condicionan durante toda nuestra vida y que están imperando en la sociedad. ¿De acuerdo? Dejando ya, digamos, estos conceptos de lado, en el cual ya he planteado que los hombres están un escaloncito más arriba actualmente y las mujeres estamos un escaloncito más abajo y que eso es lo que tenemos que intentar igualar, ¿de acuerdo? Me voy a meter directamente ya a hablar de lo que es propiamente la violencia de género. La violencia de género es un delito que está tipificado en el artículo 153 del Código Penal, ¿de acuerdo? Ahora voy a dar una definición, digamos, muy penal, pero para poder entenderlo mejor, porque luego al final, cuando ocurre cualquier tipo de delito, donde nos tenemos que atener es al Código Penal, que es donde están reguladas y donde están tipificadas todo este tipo de conductas. La violencia de género es un delito muy específico, más adelante veremos el porqué, en la cual es la violencia que ejerce... Un momentito. Ya hemos mandado esto otra vez. ¿Vale? Sobre un sujeto pasivo que es la mujer siempre, ¿vale? Siempre va a ser de un hombre hacia una mujer y en la que haya una relación amorosa, ¿vale? O que haya habido, no tiene por qué estar ahora mismo en el tiempo, que haya habido una relación o relación amorosa de por medio. Exista convivencia o no exista convivencia, ¿de acuerdo? La violencia de género únicamente es eso. Una pareja, hombre y mujer, en la cual el sujeto activo, es decir, la persona que realiza la violencia, es el hombre y la persona que la recibe, es decir, el sujeto pasivo, es la mujer. ¿Vale? Además, está reconocida como una violación de los derechos humanos y como una forma más de discriminación. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Qué ocurre? ¿Por qué este delito es un delito tan específico? Vamos a ver primero los delitos que no quedan dentro de esa violencia de género, ¿vale? Que son los denominados delitos de violencia doméstica, que también lo habéis escuchado mucho, también se puede hablar como violencia familiar.
Además, sabéis que ahora, bueno, hay ciertos partidos políticos que intentan equiparar ambas violencias y vamos a ver por qué eso sería incurrir en un error muy grande. Para empezar, la violencia doméstica está tipificada en el artículo 173 del Código Penal, lo que significa que ya existe una regulación legal para ese tipo de violencia, ¿de acuerdo? Porque muchas veces se habla de que está recogida la violencia de género y que el resto de casos es que no pasa nada, es que no se regulan, es que no se pueden perseguir y eso no es cierto. Están reguladas en el Código Penal en otro artículo, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante que conozcamos este tipo de cosas para que cuando escuchemos ciertas informaciones, bien por medios de comunicación o bien por otros medios, tengamos la información necesaria para saber distinguir que lo que estamos escuchando es verdad o no, ¿de acuerdo? La violencia doméstica es el resto de delitos que se desarrollan en el seno familiar. La diferencia que tiene con la violencia de género es la siguiente. Mientras en la de género siempre era el hombre el que ejercía violencia sobre su pareja, en este caso tenía que ser siempre mujer, ¿vale? En la violencia doméstica puede ser cualquier miembro de la familia o de la unidad familiar quien ejerza violencia sobre cualquier otro miembro. Por ejemplo, del hijo al padre, de la madre al abuelo, del tío al sobrino, ¿vale? Da igual, tanto el sexo como el parentesco. Son delitos que incurren dentro de la unidad familiar. Por lo tanto, ¿por qué se hace esta distinción, ¿no? Esa distinción primero de el hombre hacia la mujer y luego el resto de violencia doméstica. Bueno, pues vamos a ver datos, ¿de acuerdo? Que yo creo que siempre son muy gráficos y es lo que más claro nos puede quedar. Desde el año 2003, y pongo desde el año 2003 porque es el momento en el cual el Ministerio de Sanidad comenzó a recopilar datos, ¿de acuerdo? Anteriores no tenemos porque no se recogían, porque hasta entonces este tipo de violencias eran como violencias privadas, quedaban más en el seno de la unidad familiar, ¿de acuerdo? Pues desde el año 2003 las mujeres víctimas de violencia de género suman un total de 1.058. Por otro lado, los hombres víctimas de violencia doméstica, igual desde el año 2003, suman un total de 72. Pensad, además, que en esa cifra, ese 72, los hombres víctimas de violencia doméstica han podido ser asesinados por sus mujeres, pero, además, por cualquier otro miembro de la unidad familiar, ¿vale? El 72 no son solamente hombres víctimas a manos de sus mujeres. Quiero decir que ese 72, si solamente ponemos el filtro de que son asesinados a manos de sus mujeres, probablemente la cifra varíe bastante y baje bastante, ¿de acuerdo? Porque hay mucha violencia siempre de hombres hacia hombres. Escucharéis o leeréis que siempre las mayores víctimas de cualquier tipo de violencia bélica o en la calle, callejera, etcétera, son hombres. Sí, pero es que los que ejercen esa violencia también son hombres, ¿vale? Entonces, creo que las cifras son bastante esclarecedoras, ¿no? Mujeres únicamente asesinadas solamente por sus parejas, 1.058, perdón. Y sin embargo, hombres son menos de 72, porque ahí en ese 72 entra cualquier sujeto activo, entra cualquier sujeto para realizar la violencia, ¿vale? Y sin embargo, aún nos quedamos muy cortas, porque ¿qué ocurre con el resto de víctimas? ¿Vale? Y pongo el caso, pongo el ejemplo del caso de Laura Luelmo, que creo que todas conoceremos, o el caso de Diana Quer, ¿vale? Pongo esos ejemplos porque son así, digamos, los más llamativos, porque han estado mucho tiempo en televisión, en medios de comunicación. En ambos casos, esas mujeres han sido asesinadas por el mero hecho de ser mujer, porque han sido violadas, han sido acosadas, han recibido una violencia específica por el mero hecho de ser mujer y, sin embargo, no van a entrar en esta recopilación de datos de violencia de género. ¿Por qué? Porque los asesinos no eran su pareja o su expareja amorosa. En un caso era un vecino y en otro caso también, no sé qué relación tenía ahora mismo el chicle, pero vamos, que no era su pareja, ¿no? Era simplemente un acosador, un vecino del pueblo. Entonces, realmente, si nos ponemos a sumar todas las mujeres que son asesinadas por el mero hecho de ser mujer, nos sale una cifra mucho mayor. Por eso, las personas que trabajamos con violencia de género, con violencia machista, nos gusta más hablar de violencia machista, porque son muchas más las mujeres que sufren la violencia por el mero hecho de ser mujer, por el machismo imperante en la sociedad, y por eso a veces hablar de violencia de género se nos queda un poco corta cuando hablamos, digamos, en estos temas, ¿no? Se nos queda un poco corto. También es verdad que ahora mismo, por ejemplo, en este taller vamos a hablar de violencia de género de manera específica porque es una problemática específica, entonces voy a hablar solo de ello, pero pensad que las mujeres sufrimos mucha más violencia aparte de la violencia de género,
Por lo tanto, la violencia cuando la sufrimos las mujeres, nos gusta hablar de violencia machista. Todos estos datos los podéis encontrar en el Ministerio de Sanidad, ¿de acuerdo? Que posteriormente, si os parece bien, dejaré el enlace en el chat para que lo podáis ver todo. Al igual ocurre con estas estadísticas, ¿vale? Por ejemplo, desde el año, de lo que va de año, ¿vale? Hasta abril de 2020. Eso significa que desde abril hasta ahora, hasta agosto, hasta el día 3 de agosto, ha aumentado el número de víctimas, lamentablemente, ¿vale? Pero bueno, vamos a dejarnos en esta tabla. Es que dice que, por ejemplo, en abril del 2020, hasta abril de 2020, el total de víctimas eran 18 y no habían presentado denuncia 16. ¿Esto qué significa? ¿Que la denuncia nos va a proteger ante todo? No, pero que es importante denunciar, es muy importante denunciar. ¿Por qué? Porque el hecho de denunciar implica señalar a la persona, al agresor, para que en futuras ocasiones no pueda repetir esa conducta. A mí me encantaría decir que la denuncia nos puede ayudar muchísimo y que va a evitar que nos asesinen y demás, pero no puedo decirlo porque muchas veces no es verdad y habremos visto un montón de casos en los cuales, de hecho, hace poco una mujer ha sido asesinada y la semana anterior había puesto una denuncia ante su agresor. Quiero decir, la denuncia no es un escudo de inmunidad ante este tipo de violencia, pero es importante que denunciemos porque es importante señalar a las personas que son agresores, que son maltratadores, ¿de acuerdo? Hasta hace poco se pensaba que la violencia de género era un delito privado, es decir, que solamente podían denunciar las personas víctimas de ese delito, ¿vale? Sabéis que hay delitos que son públicos y delitos que son privados o semiprivados, por ejemplo, las injurias. Si alguien me insulta, solamente yo puedo denunciarlo, ¿vale? Porque digamos como que el delito es muy específico hacia mí y a lo mejor soy yo la que lo ha entendido mal o... Esos son delitos privados. La violencia de género es un delito público. Eso significa que cualquier persona puede denunciarlo. Si yo soy una vecina, un vecino, una persona que pasa por la calle, un familiar, un amigo, una amiga, y tengo constancia de que existe una situación de violencia de género, yo puedo ir a denunciarlo. Otra cosa es que luego esa denuncia deba ser ratificada por la víctima, igual que ocurre con el resto de delitos, ¿de acuerdo? Pero el hecho de ya haber denunciado inicia un proceso en comisaría, inicia un proceso en servicios sociales que pueden empezar a investigar esa situación, ¿de acuerdo? Es poner sobre aviso de que algo malo está ocurriendo, de que hay una situación de violencia de género, para que así luego la gente, médicos, policías, puedan actuar de oficio. Entonces, es muy, muy importante siempre la implicación del resto de la sociedad con ese tipo de violencia, ¿vale? Que la gente entienda que no es un tema privado, que cualquier persona puede denunciar. Por otro lado, pongo la gráfica de las víctimas mortales de violencia de género, ¿vale? Como he comentado antes, desde el año 2003, porque es el año en el que se comienzan a recabar estos datos, y vemos que la tendencia no va a la baja, lo cual utilizan muchas veces ciertos sectores para atacar la utilidad de la ley de violencia de género, porque dicen que es que no sirve de nada porque la gráfica, como estamos viendo, no va hacia abajo. A ver, es un tema peliagudo, porque si lo escuchas así de primeras te puede parecer que puedan tener razón, pero nada más alejado de la realidad. Y hay una frase muy importante que yo creo que todo el mundo debe recordar y es que lo que no se nombra no existe. Por lo tanto, necesitamos la ley de violencia de género, necesitamos que se hable de que hay un problema social con un delito específico que es el de violencia de género hacia las mujeres. ¿Por qué? Porque nombrando y teniendo esa ley, sabemos que hay una problemática y podemos estudiarla y podemos proponer políticas y soluciones que nos ayuden a bajar un poco ese ratio de víctimas, ¿de acuerdo? Entonces, la eliminación de la ley de violencia de género supondría negar este tipo de violencia y, por lo tanto, negar su estudio, negar políticas públicas que nos puedan ayudar a rebajar el número de víctimas, etcétera. Es muy importante que tengamos una ley de violencia de género. Por supuesto, habría que mejorarla. Yo, por ejemplo, desde mi punto de vista, metería muchas más situaciones dentro de violencia de género, como es el caso de la violencia sexual, que está regulada en otro artículo en el Código Penal, ya lo veremos mañana en el taller, pero creo que en muchas ocasiones
la violencia sexual tiene que ver mucho con el hecho de ser mujer y recibimos una violencia sexual muy específica por el hecho de ser mujeres y que por lo tanto deberían estar dentro de esa ley de violencia de género que me gustaría que cambiaran a violencia machista, como por el motivo que he comentado antes, ¿vale? Porque hay que recabar toda la violencia que reciben las mujeres. Pero es muy importante que tengamos esa ley, es muy importante que la protejamos, ya se mejorará, pero es importante porque, como he comentado, lo que no se nombra no existe y si no existe no podemos estudiarlo ni podemos afrontarlo, ¿vale? La ley, además, porque es necesaria, además de para poder seguir estudiando, ¿no? Bueno, pues es una ley importantísima porque protege a las víctimas. Sabéis que hay una serie de garantías para las víctimas que pueden denunciar, que se atreven a denunciar, que tienen esa valentía para denunciar la violencia de género, como es el caso, por ejemplo, si es una mujer migrante y a lo mejor sus papeles no están del todo en regla, hay mucho miedo, ¿no?, a denunciar cualquier tipo de delito porque pueden pensar que pueden ser expulsadas del país y al final eso les hace estar en una situación de violencia de género que muchas veces termina de la peor manera, que es con su asesinato. Bueno, pues hay una garantía y es que tú puedes denunciar si estás en una situación de violencia de género, puedes denunciar sin ningún tipo de problema, no se te va a expulsar. Hay más garantías como, por ejemplo, las órdenes de alejamiento, que te cambien de lugar, de residencia, que te cambien de nombre, etcétera. ¿De acuerdo? Hay una serie de garantías para esas víctimas porque, como ya hemos dicho, es un delito muy, muy específico, ¿vale? Y, por lo tanto, hay que ponerle una serie de garantías, de precauciones, de soluciones específicas a ese problema. Para eso existe, al final, la criminología, ¿no? Para estudiar los delitos, ver cuáles son su naturaleza y ver qué es lo mejor que podemos hacer para solucionarlos. Primero para prevenirlos y posteriormente para solucionarlos. Por lo tanto, esa ley también lo que hace es perseguir a los maltratadores porque les pone un nombre, como he dicho antes, ¿no? El hecho de que nosotros denunciemos un caso de violencia de género nos ayuda a proteger a la víctima y a perseguir al maltratador, no solamente en esa situación, sino cuando luego puede estar con otras personas que también pueden llegar a ser víctimas. Nos ayuda a prevenir, es muy importante siempre la prevención, ¿vale? A erradicar en segundo lugar y sobre todo a convertir la violencia de género en un problema social, ¿vale? Más adelante tengo una pequeña diapositiva que habla sobre la violencia de género y la problemática social, así que aquí no me voy a detener porque lo haré más adelante. Me meto ahora a hablar de las tipologías de violencia de género que hay, ¿vale? De la naturaleza que tiene la violencia de género, porque es un delito tan, digamos, característico, ¿vale? Y de lo que se denomina el iceberg de la violencia de género. Raquel, yo tengo una pregunta, pero no sé si hacértela ahora. Como tú quieras. O me la haces ahora o me la haces luego, como tú prefieras. Házmela ahora. Vale, es sobre la ley, entonces, como no sé si vas a volver a hablar de la ley, pues te la hago ahora. Vale, no voy a volver a hablar de ella, sí, dime. Vale, a ver, mi pregunta es, que igual ya lo has dicho y yo no me he enterado, pero, por ejemplo, los actos de acoso callejero, espera, que es que está el jardinero en su máximo esplendor, espera que me muevo. Los actos de acoso callejero y de piropos y demás, ¿se pueden denunciar como violencia de género? No, se pueden denunciar como violencia sexual. Vale. Por eso, es lo que he comentado antes, ¿no? Mañana en el taller sobre violencia sexual veréis que el 90% de la violencia sexual que reciben las mujeres, por no decir el 99% o por no decir el 100%, es por el mero hecho de ser mujeres, es una violencia sexual muy específica por ser mujer. Entonces, yo creo que entraría de violencia de género es una de las cosas que creo que hay que cambiar y que hay que modificar y que la ley de violencia de género debe ampliar un poco su ratio de actuación. De momento se puede denunciar, claro que sí, pero como violencia sexual. ¿De acuerdo? Igual está tipificado, código penal, pero como violencia sexual. Como ley de violencia de género es lo que hemos dicho antes. En una relación de pareja o expareja, ¿vale? El hombre hace la mujer. Si no ha habido relación de pareja, vamos a estar hablando de otro tipo de delitos, pues ya sea de lesiones o ya sea de violencia sexual, pero de violencia de género únicamente es cuando hay relación de pareja o expareja. O sea que los delitos relacionados con violencia sexual no se
no se trabajan desde los juzgados de violencia de género. Exactamente, sabéis también que eso es otra de las peticiones que tenemos de las personas que trabajamos en igualdad, en violencia, etcétera. Y es que sabéis que, por ejemplo, los casos de violencia de género se realizan en un juzgado de violencia sobre la mujer, que se supone, o quiero pensar, que tienen, digamos, una mayor visión sobre esta problemática, que están más concienciadas, que tengan lo que nosotros denominamos la perspectiva de género o las gafas moradas, ¿no? Entonces se tiene como una especial sensibilidad hacia este tipo de delitos, porque además cuesta mucho. Ahora después vamos a ver por qué cuesta tanto este tipo de violencia, ¿no? Y sin embargo, los casos de violencia sexual hacia mujeres, como no entran dentro de la ley de violencia de género, no se juzgan en juzgados de violencia sobre la mujer, se juzgan en juzgados, pues en un juzgado de lo penal, en una audiencia provincial, en lo que corresponda según el número de años que se le imputen, ¿de acuerdo? Pero no entran dentro de un juzgado de violencia sobre la mujer. ¿Qué ocurre, por lo tanto? Que muchas veces esa sensibilidad que se debe tener, esa precaución que se debe tener, sobre todo con las víctimas de violencia sexual, que además tienen unas consecuencias bastante graves, sobre todo a nivel mental, no se tenga. Y al final revictimizamos a la mujer una y otra vez, porque se le pregunta una serie de cosas de una manera muy fuerte, muy brusca, por el hecho de no estar en un juzgado de violencia sobre la mujer. Es una de las peticiones que ya os digo que tenemos desde el movimiento feminista, desde las mujeres que trabajamos en violencia de género, y es que se amplíe esa ley de violencia de género. Por eso lo he comentado antes, que se deje hablar de violencia de género porque es un delito específico, que hablemos de una ley de violencia machista en la cual nos incluyen también toda esa parte de violencia sexual, que al final la violencia sexual está súper olvidada, está muy normalizada y es una violencia que vivimos absolutamente todas las mujeres. Todas las mujeres vivimos violencia sexual. No me quiero detener en esto ahora porque al final lo voy a hablar mañana, pero a lo mejor no todas vivimos violencia de género porque no todas estamos en una relación de violencia, pero es que a todas nos han silbado por la calle, te han rozado en el transporte público o en alguna discoteca o en algún bar, te han echado un piropo, cualquier cosa, ¿de acuerdo? Ahí sí que me voy a atrever a decir el 100% de las mujeres hemos recibido violencia sexual y, sin embargo, no somos casi conscientes de toda la violencia sexual que seguimos viviendo, de la hipersexualización que hay en la sociedad, de cómo hipersexualizan a las niñas, ¿de acuerdo? En todo eso me detendré mañana, pero es muy importante y me gusta que hayas hecho esa pregunta, ¿no? Porque es muy importante ver que la ley está guay, ¿no? Y lo que digo, nos hace un poco centrarnos en un delito específico, pero fijaros que hay mucha más violencia que vivimos las mujeres por el mero hecho de ser mujeres, por la socialización que recibimos y por la presión que recibimos de la sociedad, que debe estar recogida en esa ley. Ojalá y estuviera todo en un juzgado de violencia sobre la mujer. Ahora mismo, juzgado de violencia sobre la mujer únicamente para delitos de violencia de género, ¿de acuerdo? Y luego igual, las medidas específicas de protección son solamente para víctimas de violencia de género. Por ejemplo, si a una mujer es violada por su vecino, a esa mujer no le van a poner una separación, ni le van a poner una distancia de seguridad, ni nada de eso, porque no está dentro de la ley de violencia de género. Entonces, es un poco fuerte, ¿no? Y extraña un poco, pero es la verdad, es la realidad y es lo que tenemos que intentar cambiar. Y la gente se piensa que la ley de violencia de género es algo malísimo porque nos hace intocables a las mujeres y para nada, como podéis estar viendo, para nada es así. Sin embargo, pues es necesaria por lo que hemos dicho antes y bueno, pues vamos a seguir trabajando para mejorarla, para que la gente la conozca y para que podamos ver cuáles son las mejoras que podemos ir añadiendo. Sigo lo que os comentaba con las tipologías, la naturaleza y el iceberg. Como hemos comentado antes, la violencia no tiene por qué ser siempre de carácter físico, ¿no? La violencia puede ser de muchísimas formas, puede ser psicológica, puede ser ambiental, cultural, económica, etc. Entonces, eso determina que al mismo tiempo haya diferentes tipos de maltrato. El maltrato que estamos más acostumbradas a ver en los medios de comunicación es el maltrato físico, porque al final parece como que es el más visual, ¿no? Pues en fin, veremos que a lo mejor no es
el más normal, por así decirlo, en todos los casos, pero es el más visual, el más llamativo y por lo tanto el que más sale en medios de comunicación. No me voy a detener mucho tampoco porque como esto queda grabado podéis luego verlo bien en la tabla. Además creo que está bastante claro, ¿no? El maltrato físico, bueno, pues violencia física, producir un daño físico o una enfermedad en la mujer, por ejemplo. Y además esto es un caso que ha ocurrido durante este periodo de cuarentena, maltratadores que privaban de comida o que racionaban la comida a sus mujeres estando en cuarentena, ya que estaban en la casa. Era una manera más que tenían de maltratarlas, de someterlas, ¿de acuerdo? Esto también es un maltrato físico, ¿vale? Bueno, hay ejemplos de bofetones, empujones, golpes, etc. Los indicadores, bueno, pues hematomas, fracturas, quemaduras de cigarrillos, cortes, mordeduras, arañazos, etc. Si, por ejemplo, conocemos a una persona, a una mujer, que en pleno verano de repente empieza a vestir muy tapada el cuello, los brazos, las piernas, cuando no es lo común en ella, ¿vale? Porque, bueno, a lo mejor hay personas que de manera normal visten así porque quieren, pues estupendo. Pero cuando sabemos que no es lo común en esa mujer y empezamos a sospechar que puede estar dentro de una situación de violencia y de repente vemos que va muy vestida y que va muy tapada, puede ser un indicativo de que a lo mejor lo que está haciendo es tapar ciertas pruebas, ¿vale? Entonces, son cositas que a lo mejor podemos ir dándonos cuenta, que podemos fijarnos más, ¿de acuerdo? Para, bueno, pues para intentar percibir situaciones de violencia. Por otro lado, y este es el más común, encontramos el maltrato psicológico, ¿vale? Que, bueno, pues es esa hostilidad verbal reiterada que produce humillación, miedo, temor, que perjudica la estabilidad mental de la mujer, ¿vale? Y que además es la que más secuelas tiene y más graves. Porque además un moratón, por así decirlo, se cura, pero la huella que ha dejado mentalmente no se cura tan fácilmente y es muy difícil llegar a superar el maltrato psicológico. Suelen ir de la mano, no suelen ser maltratos aislados, ¿no? Porque si hay un maltrato físico es muy difícil que no haya un maltrato psicológico, es que son maltratos que van intrínsecos uno con los otros. El único que puede ir por separado puede ser el maltrato físico, que es el último, digamos, el último en desarrollarse. Es decir, primero va a haber un maltrato psicológico y puede o no culminar el maltrato físico. Pero si hay maltrato físico, siempre ha habido el resto de maltratos detrás. Eso está clarísimo y el psicológico va a estar siempre presente en cualquier tipo de violencia de género, ¿vale? Puede ser de miles de formas, amenazas, vejaciones, insultos, aislamientos, ¿de acuerdo? Esa privación de la libertad, esa privación de poder ir con quien tú quieras, hablar de lo que tú quieras, ¿vale? El control del dinero, que es también la denominada violencia económica, ¿vale? Las amenazas de divorcio, ¿no? O de me voy a suicidar, o sin ti no puedo vivir, es que si tú me dejas me mato. Pues todo ese tipo de cosas son violencias psicológicas muy fuertes que debemos tener en cuenta. Los indicadores de este tipo de violencia, bueno, pues como os digo, no voy a leer todos, pero bueno, mareos, inestabilidad, temblor, náuseas, ¿vale? Un miedo, hay un miedo de repente a morir porque quizá empiezas a pensar que no está tan lejos la posibilidad de que esa persona que dice quererte tanto, pues quizá no te quiera tanto y pueda llegar a realizar pues un asesinato, ¿no? Insomnio, ya tienen miedo incluso a dormir, hay una pérdida enorme de energía, siempre están con fatiga, ¿vale? Son mujeres que poco a poco se van convirtiendo en carcasas porque es vivir constantemente con miedo, con culpa, con incertidumbre, ¿de acuerdo? Cuando veamos ahora posteriormente las fases de la violencia de género vamos a ver que es una desmoralización constante y es un proceso que va minando a la mujer, que la va reduciendo y es muy difícil, por lo tanto, luego salir de esa situación. Y el maltrato sexual que estaría dentro, en el caso de que, por ejemplo, lo que ha comentado antes la compañera, lo que ha comentado Irene, en el caso de que se dé un tipo de maltrato sexual en una relación afectiva, sí que entraría dentro de la violencia de género y sí que entraría dentro de la ley de violencia, pero porque están dentro de una relación, ¿vale? Cualquier otro tipo de conducta de violencia sexual que esté fuera de una relación amorosa o exrelación amorosa, entraría luego ya, se puede denunciar, pero por un delito de violencia sexual que ya está está fuera de la ley de violencia de género. Es muy importante hablar de la violencia sexual en las parejas porque también está muy olvidada, ¿no? La violencia sexual, a mí me gusta siempre decir
y creo fuertemente que es así, que es la gran olvidada de todas las violencias. O sea, no tenemos la conciencia de lo realmente grave y de la del gran porcentaje que hay de violencia sexual, ¿vale? Tenemos más o menos que podamos encontrar abuso y agresión sexual, acoso sexual, son los que más puede haber dentro de una relación, ¿vale? Y violaciones, ¿vale? Las violaciones, veremos mañana las características que tienen, entran dentro de las agresiones sexuales, ¿vale? El mero hecho de estar en una pareja y tener relaciones sexuales porque a ella le apetece o a él, a tu pareja le apetece y a ti no, y al final las tienes por contentarle, es maltrato sexual. Mañana lo veremos en el taller. El sexo siempre debe ser, yo no digo tanto consentido porque me parece que puede tener connotaciones que pueden llevar a confusión, sino deseado. Yo siempre voy a hablar de sexo deseado porque muchas veces consentimos cosas que realmente consientes por consentir, pero no las estás deseando. ¿De acuerdo? Entonces, creo que el sexo es algo demasiado íntimo como para dar un consentimiento sin más. Debe ser siempre deseado. Y hay muchas violaciones en pareja, muchísimas más de las que nos gustaría y de las que realmente sabemos, ¿vale? Pero hay muchas, muchas más. Los indicadores que podemos tener, bueno, pues hematomas, heridas en las zonas interiores de los muslos, pues son los indicadores como de violación, van a ser prácticamente los mismos. Los sangrados anales y genitales, fisuras, dolor, ¿vale? Contusiones en la zona del monte de Venus, en las mamas, ¿de acuerdo? Todo este tipo de indicadores, pues también hay que tenerlos en cuenta. Como hemos comentado, hay más tipos de maltrato. La violencia sabemos que no tiene por qué ser siempre física. Pues encontramos el económico, que en este caso es, por ejemplo, que me controlen las cuentas, que yo no tenga una tarjeta, sino que le tenga que pedir dinero siempre a mi pareja. El ambiental, que si, por ejemplo, estamos discutiendo, empieza a pegar portazos. Esa violencia no la estoy recibiendo yo directamente en mi cuerpo, pero sí la estoy recibiendo en mi ambiente, en mi entorno, ¿no? O que, por ejemplo, yo tengo un peluche que es muy querido hacia mí y él coja y tire el peluche o lo maltrate o lo raje, ¿vale? Todo ese tipo de violencia es violencia ambiental. Verbal, bueno, pues insultos, etcétera, que puede ser, o descalificaciones, que entra dentro de la violencia psicológica. Y la cultural, que puede ser quizá la que nos cause una mayor controversia. Por ejemplo, el hecho cultural, estructural, el hecho de que todo este tipo de violencia sexual que hemos comentado antes, o de asesinatos como Diana Kerr o Laura Luelmo, no entren dentro de la ley de violencia de género, es un tipo de maltrato, ¿de acuerdo? Y es un tipo específico de violencia hacia la mujer, que es cultural porque está en nuestra cultura y es estructural porque está en nuestro sistema y es el que debemos cambiar, ¿vale? Un segundo que bebo agua. Hablo ahora, yo creo que de lo más denso, digamos, de esta formación, que es el ciclo de la violencia de género, ¿vale? Que es el cómo se conforma una relación de violencia de género, por qué se conforma de esa manera y por qué es tan difícil salir, ¿vale? Es muy importante entender dos conceptos clave. El primero es que la violencia de género, a diferencia de muchas otras violencias o de delitos que podamos ver en el Código Penal, es una violencia que se ejerce entre dos personas en las cuales hay sentimientos amorosos, ¿vale? Es decir, una mujer no se enamora de un maltratador, ¿vale? Esa mujer se enamora de un hombre y posteriormente comienza la situación de maltrato. Porque muchas veces se escuchan comentarios a lo mejor del estilo, bueno, pues que lo deje, es que se ha juntado con uno que es un maltratador. No, vamos a ver, vamos a poner las cosas claras. Esa mujer se ha juntado con un hombre porque tiene sentimientos amorosos que las personas que hayan experimentado este tipo de sentimientos saben que son sentimientos muy fuertes. Es muy difícil controlar este tipo de sentimientos. Tú no puedes dejar de querer a una persona de la noche a la mañana, ¿vale? Y eso hace que al final empecemos a tragar cosas que poco a poco van haciendo bola y la bola es cada vez más grande y no nos estamos dando cuenta de que esa bola es tan grande que al final nos termina aplastando. ¿De acuerdo? Entonces, la autora Leonor Walker es la que inició, digamos, esta distinción, la que empezó a definir lo que se denomina el ciclo de la violencia de género, ¿vale? Que es la manera que tenemos de estudiarlo. Y es que en una relación de pareja, ¿de acuerdo? Una relación amorosa, ya os digo que haya sentimientos de por medio, un amor desmedido, me da igual, ¿vale? Pero bueno, una relación de pareja. Poco a poco
se empieza a acumular cierta tensión, ¿vale? Posteriormente vamos a ver las fases y vamos a ver cómo se acumula esa tensión. Pero digamos que sí, grosso modo, se empieza a acumular la tensión, pequeñas discusiones, pequeñas descalificaciones, etc. Esa tensión se acumula tanto que llega a un punto que explota, ¿vale? Que es la denominada explosión de la violencia y agresión. Como hemos denominado antes, la violencia no tiene por qué ser siempre física. Quiero decir, esta tensión no tiene por qué explotar siempre en un puñetazo. Puede explotar en un control económico, puede explotar en un maltrato psicológico, ¿vale? En una violencia, ¿vale? Pero no tiene por qué ser siempre física, ¿vale? En una agresión sexual, que bueno, ahí sí es física, pero bueno, quiero decir que no siempre son golpes, sino que hay muchas formas de violencia y lo acabamos de ver, ¿vale? Tras esta explosión de violencia, viene la denominada fase de luna de miel, ¿vale? Que es esa fase en la que el hombre se arrepiente muchísimo de lo que ha hecho, ¿de acuerdo? Y comienza a pedir perdón, lo siento mucho lo que ha ocurrido, es que yo no sabía lo que hacía, por favor perdóname, vuelve conmigo, que sin ti yo no puedo vivir, ¿vale? Pues una persona que está enamorada, en este caso la mujer, claro, pues así al principio cuesta mucho también asimilar que una persona a la que tú quieres tanto y la que tú piensas que te quiere tanto puede llegar a realizar algún acto malo, entre comillas, hacia ti. Si además se está disculpando de esta manera tan grandiosa, pues lo perdonas. Lo perdonas y vives unos meses o unos días o unas semanas, depende de la relación, dependerá el tiempo, ¿vale? Que por eso se denominan luna de miel, porque es como volver al principio, en lo cual todo es maravilloso, él es espectacular, tiene detalles contigo, te cuida, te mima, etcétera, ¿vale? Lamentablemente esta luna de miel va a terminar y cada vez el ciclo se va acelerando. Eso significa que los ciclos, las fases de este ciclo, perdón, cada vez son más cortas. Por lo tanto, tras la luna de miel, poco a poco volverá a acumularse la tensión, volverá a haber una explosión de violencia, volverá a pedir perdón y así de manera continua. Llegará un punto en el que se acelerará tanto este ciclo que la luna de miel desaparecerá y la relación se convertirá constantemente en una acumulación de tensión y explosión de violencia. Tensión y violencia. ¿Qué ocurre? Que esto va escalando y muchas veces la violencia empieza a escalar y es cuando empezamos ya a hablar de violencia física, de bofetadas, de violaciones, etcétera, ¿vale? No tiene por qué ser siempre así, nos podemos quedar en una violencia psicológica, pero también es violencia, ¿vale? Que es lo que a mí me gusta mucho incidir porque parece que solamente que nos crucen la cara es delito de violencia de género y no. Mucho, todo lo que hay detrás, hasta que nos han cruzado la cara, hay mucha violencia que también hay que denunciar y que también hay que sacar a la luz, ¿vale? Y que veremos más adelante en el caso del iceberg. Las fases que tiene, digamos, este ciclo, no me voy a detener tampoco mucho porque, bueno, son cuadros y creo que luego esto al final es mejor que cada persona lo lea detenidamente, lo comprenda, etcétera, ¿vale? En la primera fase, el objetivo principal que tiene en este caso el agresor, el maltratador, es impedir la comunicación, ¿vale? Mantener la superioridad y el control sobre su pareja. Entonces, lo que intenta es mantener a la mujer en un nivel inferior, ¿no? No le hace caso, no cree lo que ella le está diciendo, empieza como a aislarla, ¿vale? Hay una negativa constante de que haya un problema, ella, claro, ya empieza a notar esa acumulación de tensión, ella empieza a notar que hay algo que va mal, ¿no? Que no es como antes, que algo chirría, digamos, en la relación. Sin embargo, cuando ella intenta decírselo o cuando ella intenta arreglarlo, pues él hace lo que se denomina esa sordera y ese olvido selectivo, ¿no? De no, es que no sé de lo que me hablas porque eso que tú me estás contando no ha pasado o no ha pasado así, loca que estás loca, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay que entender cómo se siente la mujer en este caso. La mujer insiste en esa comunicación, está todavía en un momento en el que dice, oye, que yo sé que está pasando algo, quiero saber qué ocurre, quiero solucionarlo, pero bueno, es que él no quiere, a lo mejor es que está despistado o a lo mejor no me está escuchando o no lo ve como yo, ¿no? Sabe que hay algo, pero bueno, todavía no le culpa del todo. La mujer se siente sola porque la está aislando un poco, no la está apoyando, no quiere hablar con ella, ¿vale? Entonces está como muy confusa. Sabe que hay algo malo, pero no sabe qué es lo que es todavía. En la siguiente fase, ¿vale? Igual es impedir la comunicación, mantener la seguridad y el control, pero sube un escalón más, ¿de acuerdo? El hombre empieza a sentirse acosado, ¿vale? ¿Pero qué dices? Que no está pasando nada de lo que tú me estás contando. Por lo tanto, aumenta el sabotaje,
para impedir que esa mujer, que su mujer en este caso, hable con él e intente solucionar las cosas. Empieza a mentir, empieza a negar aún más que haya algún tipo de conflicto y lo niega de manera categórica. Bueno, aquí tenemos unos ejemplos, ¿no? Que además yo creo que son bastante recurrentes. No sé de qué me hablas, eres una exagerada, estás loca, ¿vale? La víctima, en este caso la mujer, ya sabe perfectamente que algo va mal, todavía no identifica lo que es, ¿vale? Empieza a sentirse muy desconcertada y muy triste, porque vuelvo a repetir y a recalcar que es una persona a la que tú quieres y que además piensas que ella te quiere igual, ¿vale? Y es muy difícil aceptar que una persona que nos quiere nos está haciendo daño. Y yo creo que muchas veces esa negativa a pensar que nos hacen daño es lo que hace que nos cueste mucho darnos cuenta de que estamos dentro de una relación de violencia de género. Además, descubre que él no tiene ningún tipo de problema con el resto de personas. Él no está irascible con el resto de personas. Él solamente tiene un problema con ella. Entonces ella lo que piensa es que es culpa de ella, que tiene un proceso de autoinculpamiento, ¿vale? En el que piensa, a lo mejor soy una exagerada, no es para tanto todo esto que estamos hablando y quizás sea culpa mía, ¿vale? En la siguiente fase, él empieza a demostrar que es superior y que ella es inferior, ¿vale? Por lo tanto, se generan aún más sentimientos de él, de estoy por encima de ti y lo que me estás contando a mí no me importa nada, y ella empieza aún más a autoinculparse, se empieza a sentir muy acobardada, muy insegura, ¿vale? Hay un fenómeno que lo tengo aquí escrito en la respuesta de la víctima, y es que ella está tan confusa y él está tan superior a ella y se muestra tan superior que comienza a pensar que él es un superhombre y que es ella la que tiene que cambiar. Que si tienen problemas en la relación es porque ella no está haciendo las cosas bien, ¿vale? Porque además el bombardeo constante que tiene es el menosprecio de él hacia ella, ¿vale? Rebaja los logros, pues lo típico de critica la comida, es que haces una comida de mierda, limpias fatal, no críes así a los niños, no hagas no sé qué, en el trabajo eres una... ¿Vale? Lo que hace constantemente desvalorizar a la mujer, aislarla, ¿vale? De su entorno, de su familia, de sus amigos, de su trabajo. Y ella comienza a sentirse cada vez más insegura, más triste, más sola, incomprendida, porque además como no sabe lo que está pasando y nadie sabe lo que está pasando, ella se retrae hacia ella misma, hacia adentro. ¿De acuerdo? En la siguiente fase, seguimos intentando que la víctima no reciba ningún tipo de información, ¿vale? Como he comentado, le hace perder sus amistades, le hace perder o empeorar el trabajo. Lo que hace es aislarla, ¿vale? Porque además, cuanto más la aísle, menos va a hablar ella con el entorno y más facilidad tengo yo para manipularla. Cuando la mujer que cada vez está más abajo, el hombre está más arriba en las fases de violencia de género, la mujer cada vez es más manipulable porque está más débil, está más insegura, está más triste, está más sola y él está arriba del todo. Y como esa situación solamente la conocen ellos dos y él de cara al exterior no tiene ningún tipo de problema, se sigue mostrando jovial, se sigue mostrando alegre, respetuoso, etcétera, el resto de personas pues no notan nada, ¿no? Es muy difícil. Podemos empezar a sospechar si antes, por ejemplo, venía el matrimonio a una reunión social y ahora solamente viene él, si cada vez vemos menos a la mujer, si la vemos más aislada, si cada vez se comunica menos con nosotros, ¿vale? Ahí también podemos tener una serie de indicadores de que algo malo está pasando. La mujer comienza a vivir totalmente atemorizada, comienzan aquí esos pensamientos, ¿no? De ese miedo a la muerte que hemos comentado antes, porque empieza a pensar que quizá no va tan desencaminada según la situación que está viviendo, ¿vale? La última fase es la fase de destrucción, es la fase de mayor crueldad, ¿vale? Que es donde la explosión de esa violencia se da con mayor crudeza, ¿vale? No tengo por qué hablar únicamente de violencia física, como he comentado durante todo el taller, pero es cuando más cruento se vuelve la situación, ¿vale? Una violencia a lo mejor psicológica muy fuerte, unas desvalorizaciones, unos insultos, ¿de acuerdo? Muy fuertes. Además, él quiere completa inmunidad, él empieza también a pensar que lo que está haciendo está bien, el maltratador empieza a pensar que realmente ella tiene la culpa de la situación que están viviendo, ¿vale? Y lo niega continuamente el hecho de que él pueda tener algún mínimo de culpa, ¿no? Niega, por ejemplo, el abuso verbal. Yo nunca te he dicho eso.
por ejemplo, ante un insulto o ante una descalificación que le haya realizado hacia la víctima, ¿vale? Y además la culpa a ella de toda la situación. Mira lo que me haces hacer, ¿no? Yo no quiero hacer esto, pero es que mira lo que me estás haciendo hacer, mira cómo me pones. La víctima ahora mismo está totalmente por los suelos. Lo que he comentado antes, ella ya simplemente es una carcasa, es una esclava que ejecuta órdenes porque vive con miedo, vive aislada, vive sola, intenta someterse y anticiparse a los deseos de su maltratador porque ¿para qué va a intentar hablar si no puede hablar? Él continuamente la rechaza, ¿vale? No, siente como que no puede arreglar la situación. Hay un término en psicología que se denomina indefensión aprendida, ¿vale? Es un término que surgió en los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial y era el estado psicológico en el que igual se encontraban los presos judíos, que significa que pese a la situación que estás viviendo, sientes que no puedes realizar absolutamente nada para cambiarla y por lo tanto te quedas como estás. Quiero decir, no haces nada por intentar cambiarla porque sientes que nada de lo que puedas llegar a hacer puede realmente cambiar la situación, que no puedes salir de ahí. Te resignas, por así decirlo, te resignas a que esa es la situación que te ha tocado vivir y punto. Y ya está. No pides ayuda, no intentas buscar soluciones en terceras personas porque piensas que eso es lo que mereces y eso es lo que te toca y que no puedes hacer nada más. Esa indefensión aprendida es la que también viven las mujeres víctimas de violencia de género, porque como durante todo el proceso el maltratador les ha hecho pensar que es su culpa, que son ellas las que están provocando la situación, que son una paria, etcétera, pues llegan a creerse todo ese tipo de cosas, se quedan solas y por lo tanto piensan, bueno, claro, es que yo me merezco esto pues por todo lo que he hecho, porque fíjate, me siento mala madre, me siento mala mujer, ¿de acuerdo? Entonces es muy difícil, además, repito, relación sentimental de por medio, muy difícil llegar a pensar que una persona que te quiere te está tratando así. Muchas veces se piensan que es porque realmente ellos les quieren y así están, digamos, ¿cómo decirlo? Procurando sus deseos, ¿no? Bueno, es que él me trata así porque realmente quiere que yo mejore para que la relación mejore. Es una situación muy difícil. Psicológicamente es muy, muy difícil. Por lo tanto, les cuesta mucho pedir ayuda. Tienen que dar un paso total de valentía para poder contar la situación porque además tengamos en cuenta que viven con un miedo atroz. Hay un miedo atroz porque ¿cuántas son las mujeres que han denunciado la situación que viven? Ya no digo simplemente ir a la comisaría, denunciar, de decirlo, y que posteriormente han sido asesinadas. La ley de violencia de género en España tuvo lugar gracias al caso de Ana Orantes, que fue la primera mujer que dijo en televisión de manera pública que su marido la maltrataba. Y a la semana esa mujer murió asesinada, quemada viva por su marido. Quiero decir, ese miedo está imperando siempre en las relaciones de violencia de género en las víctimas. Las víctimas viven con un miedo atroz y es normal, es lo más normal del mundo que tengan miedo a hablarlo, a pedir ayuda y a denunciarlo, porque si nos paramos a mirar alrededor, es que son muchas las veces que una vez que lo dicen, al final tienen graves consecuencias para ellas. Entonces hay que tener en cuenta que son mujeres que no se están buscando esa situación, que no se han enamorado de un maltratador, que no son mujeres débiles, sino que son mujeres que han pasado por un proceso psicológico muy duro, ¿vale? Y a una persona que ha pasado por un proceso psicológico muy duro en cualquier otro tema, ¿vale? Con cualquier otro problema, no se le trata con la dureza con la cual se trata a las mujeres víctimas de violencia de género, que muchas veces no son creídas, que muchas veces son juzgadas, ¿no? Como si ellas mismas estuviesen buscando ese tipo de situación y para nada es así. Hablábamos antes también de lo denominado el iceberg de la violencia de género, ¿vale? Se denomina así porque, como sabéis, en los iceberg, la parte que se ve, la parte que está por encima del agua, es únicamente una décima parte del volumen total del iceberg. Es decir, hay 9 décimas partes que están por debajo. Casi la totalidad del iceberg está por debajo y únicamente vemos la puntita que está hacia arriba. En el caso de la violencia de género, lo que está arriba, es decir, lo que nosotros y nosotras vemos más comúnmente, lamentablemente son los asesinatos, que es el cúspide de esta pirámide, las agresiones físicas, las violaciones, abusos sexuales, los insultos, los gritos, las amenazas, es decir, digamos, lo que más llama la atención a nivel visual.
Sin embargo, debajo del nivel del agua, todo lo que hay en ese iceberg, ¿vale? Pues, por ejemplo, el lenguaje sexista, la anulación, ese humor sexista, los micromachismos. Los micromachismos no son machismos chiquititos, ¿vale? Se denominan micromachismos aquellos machismos que están tan integrados en la sociedad que nos cuesta mucho percibirlos, ¿de acuerdo? Ese chantaje emocional, esa humillación por el mero hecho de ser mujer, esas desvalorizaciones, ¿vale? Esa diferencia que hemos comentado al principio de que el hombre esté en un escalón por encima, o varios incluso, que la mujer, son los que están sustentando todo el maltrato que se ve en la parte de arriba. Cuando desde el movimiento feminista y desde las personas que trabajamos en violencia machista intentamos abordar temas como, por ejemplo, el lenguaje sexista o la invisibilización de las mujeres, el denominado suelo pegajoso o techo de cristal en relación al trabajo, ¿vale? Y se nos echa en cara que hay cosas mucho más importantes que tenemos que abordar. Lo hacemos pensando en el iceberg de la violencia de género. Quiero decir, si yo quiero acabar con los asesinatos, con las agresiones, con las violaciones, tengo sí o sí que abordar la parte de abajo. Tengo que dinamitar toda la parte de abajo del iceberg para poder acabar con la parte que se ve arriba. Entonces, es muy importante conocer el machismo, conocer la violencia machista hacia la mujer para poder ver todas sus partes, atacar todas sus partes para poder desmembrar esta violencia y poder acabar con ella. Por lo tanto, si queremos acabar con los asesinatos y con las agresiones físicas, con las violaciones, etcétera, vamos a estudiar la violencia machista que sufren las mujeres y vamos a abordar cada tema. Habrá cosas que, por supuesto, de primeras nos parezcan más importantes, pero tenemos que abordarlo todo en general para poder llegar al término que queremos, que es a esta igualdad real entre sexos, entre el hombre y la mujer. Hablaba antes también de la violencia de género en la sociedad, ¿vale? Y es que hasta hace pero que muy poquito, la violencia de género era un problema privado, era un problema que estaba de puertas para adentro de cada casa. Entonces, en una familia lo normal era que, bueno, pues de vez en cuando hubiera disputas y que el hombre tuviera que pegar a la mujer porque era lo normal, porque eran problemas familiares que quedaban dentro de casa. Sabréis que hasta hace muy poco las mujeres no se podían abrir una cartilla bancaria, no podían trabajar sin el permiso del marido o del padre, ¿vale? Las mujeres estaban como tuteladas por el padre hasta que se casaban y pasaban a ser tuteladas por el marido. En ningún momento eran libres y de esto no hace 500 años, de esto hace a lo mejor 60. Entonces, no están tan lejos. Entonces, por eso es un problema que tenemos que ir poco a poco estudiando cada vez más porque, oye, es que está aquí, es que lo tenemos muy cerquita y todavía está imperando en la sociedad esa desigualdad, ese machismo, ¿vale? Que tenemos que abordar. Gracias a la ley de violencia de género, ese problema se ha hecho público y, por lo tanto, tiene una índole social. Es decir, todas y todos en la sociedad estamos implicados. Todos los problemas que sean problemas sociales son problemas de todas y de todos. La pobreza es nuestro problema, el racismo y la xenofobia es nuestro problema, la violencia machista es nuestro problema. ¿Vale? La sociedad la estamos formando por todas las personas, por lo tanto, está en manos de todas las personas poder cambiar esta situación. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿O cómo hemos estado, nos han metido en la cabeza muchas de las consecuencias o muchas de las características que tiene la violencia de género, ¿no? Y que nos ha hecho invisibilizarla hasta hace bien poquito que estamos empezando a estudiarla? Pues es por algo denominado los mitos del amor romántico, que nosotras, las que estudiamos esto, nos gustamos llamarlo timos del amor romántico, que es, digamos, lo que Disney nos ha metido en la cabeza desde que somos pequeñitas a todas las niñas princesas maravillosas vestidas de rosas y con tutús, ¿de acuerdo? Y son este tipo de pensamientos que estoy segurísima que todo el mundo ha escuchado alguna vez en su vida. Por ejemplo, que el amor todo lo puede, ¿vale? Tú cuando estás con una persona enamorada y pasa cualquier problema tienes que seguir luchando porque el amor está por encima de todas las cosas, etcétera. Que tienes que encontrar a tu media naranja. Nos hacen pensar que somos mitades de algo más, de un todo, y que por lo tanto tenemos siempre que buscar a esa otra media naranja que queje con nosotros. Y además, si nos paramos a pensar, la vida ahora mismo en la sociedad está pensada para vivir en pareja. Todo está hecho para vivir en pareja. Hay muy pocas cosas que realmente te permitan
Estar solo o sola contigo mismo parece que está mal visto, ¿no? Siempre tienes que buscar a alguien. Además, lo vais a ver enseguida. Bueno, en reuniones familiares, ¿no? ¿Y cuándo te echas novio? ¿Cuándo te echas novia? Pero es que siempre estás solo. Bueno, pero ¿y qué más da? A lo mejor esa persona está sola, bien, a gusto consigo misma y no pasa absolutamente nada, porque vivir en pareja es una opción, no es una necesidad. ¿De acuerdo? Bueno, esta que es clarísima, ¿no? Que los celos son indicativos de amor verdadero. Si una persona tiene celos es porque realmente te quiere y porque no quiere que estés con nadie más y es lo más normal del mundo. Este dicho, ¿no? Bueno, son dos, que es quien bien te quiere te hará llorar y que los amores reñidos son los más queridos, ¿no? Además, nos han ido bombardeando poco a poco desde que somos peques con ese tipo de frases y claro, a ti te bombardean de manera indirecta porque no te lo están diciendo, oye, que si te hace daño es bueno. No, pero anda que no habremos escuchado o visto en películas, en series, en dibujos, en cuentos, ¿vale? Ay, es que el niño le ha pegado un chicle en el pelo a la niña y eso significa que le gusta. Es que si te tira de las braguitas es que le gustas. Es decir, ponemos como actos violentos o actos descalificativos o menosprecios, los vestimos como de amor. Y luego nos extrañamos y nos llevamos la mano a la cabeza cuando empezamos a hablar de violencia de género en adolescentes o de violencia de género en parejas, pero si lo estamos perpetuando desde que son pequeños y pequeñas, ¿vale? Entonces, por eso digo, hay que desmembrar cada acto de machismo, como hemos visto antes en el iceberg, para que cuando luego surjan los problemas un poco más graves o mucho más graves, no nos sorprendamos. Vamos a ver, estamos perpetuando una serie de conductas que no son sanas, que son violentas, ¿de acuerdo? Luego también estas dos últimas, que es que, bueno, en el amor somos uno y que el amor es para siempre. Todo esto es falso. Todo esto es falso y hay que saber por qué es falso y hay que tener una concepción del amor y el amor más importante siempre debe ser el amor propio. ¿De acuerdo? Tenemos que pensar que primero nos tenemos que formar como personas independientes, querernos a nosotras mismas y una vez que nos queramos a nosotras mismas y hayamos aprendido a estar solas con nosotras mismas, el hecho de buscar a una persona, a dos, a tres, a ninguna, sea una decisión, no una necesidad, ¿vale? Sin embargo, lo que he comentado antes, ahí tienes a la sociedad continuamente con películas del amor romántico en las cuales hay que dejarlo todo por amor. Bueno, pues El diario de Noah, Crepúsculo, podría hablar de un montón más, ¿vale? No me quiero meter con películas porque al final son ficción, pero hay que verlas como lo que son, ficción. No es la realidad, no muestra la realidad. Entonces, es muy importante que si una persona está viendo una película, sepa que lo que está viendo no debe ser la norma, no debe aprender de ello y es simplemente pues una ficción más. Yo estoy viendo una película de zombies o de extraterrestres y puedo saber perfectamente que los zombies y los extraterrestres no existen. Y sin embargo, nos creemos las películas de amor y nos creemos todo lo que sale, ¿vale? Hay que diferenciar muy bien todo este tipo de cosas. En el taller de mañana hablaremos mucho también del amor propio, de la importancia que tiene el amor propio y de no caer en estos timos del amor romántico, ¿vale? Que nos hacen creer desde que somos peques con cuentos de Disney, con novelas, con historias, televisiones, películas, etcétera, y que realmente no son verdad. Para ir acabando, voy a hablar de lo que son los perfiles y de víctimas de agresor en los casos de violencia de género y lo principal que debemos tener en cuenta es que no existen perfiles fijos, ni de víctima ni de agresor. Cuando pensamos en violencia de género, muchas veces pensamos en una mujer sin trabajo, sin amigos, como muy, no tímida, sino como muy alicaída, pobres normalmente, ¿no? Y el típico agresor, así como muy tatuado, muy fuerte, borracho, etcétera. Clase media-baja, generalmente baja, es así como el concepto que tiene la gente de violencia de género. Y para nada más alejado de la realidad. La violencia de género es algo que no entiende ni de razas, ni de clases, ni de nada. Ni de religión, ni de cultura, ni de nada. ¿Vale? No existen, por lo tanto, unos perfiles fijos para víctima o para agresor. Lo que sí puede haber son factores que agraven el problema. ¿Vale? Pues en este caso son factores que agravan. ¿Vale? Son factores no de riesgo, ¿vale? Porque no significa que por tener esos factores ya vaya a suponer la situación. Son factores que, en el caso de que se produzca la situación de violencia de género, agraven la situación.
como pues en el caso de la cultura, de la religión, de la pobreza. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo vivo en una sociedad en la cual la cultura ya de por sí sitúa a la mujer incluso más abajo que al hombre de lo que ya hemos comentado antes, ¿vale? En la cual esta violencia todavía es algo privada, todavía no es algo público, no es de índole social, sino que cuando tú vas a hablar de violencia de género te dicen, eso son cosas del matrimonio que se arreglan en el matrimonio y quedan ahí dentro. Pues es muy difícil que si a mí se me genera una situación de violencia, yo pueda decirlo, porque la sociedad que tengo a mi alrededor, la cultura que tengo a mi alrededor, muchas veces está condicionada por la religión, me impide poder denunciar ese tipo de situación, ¿vale? Hay casos, voy a hablar en general para no caer en estereotipos ni demás, pero teníamos, por ejemplo, un caso de una mujer que fue a denunciar que estaba en una situación de violencia de género y fue agredida sexualmente por la propia policía. Entonces, en situaciones así, claro, te da por pensar que, jolín, es mucho más difícil que si esa mujer está dentro de una situación de violencia de género pueda salir de esa situación. ¿Cómo va a salir si no tiene a nadie con quien poder tirar y salir de esa situación? ¿Vale? Entonces son situaciones que agravan el problema, la pobreza. Muchas veces a lo mejor no puedes permitirte decir, bueno, pues mira, me separo y denuncio y es muy triste, es muy, muy triste. Por suerte lo veremos más adelante, hay ciertos organismos que ayudan a estas mujeres. Entonces es muy importante que esto sea conocido. Hay mucha desinformación. Nos bombardean con anuncios y con campañas contra la violencia de género, pero realmente no nos están dando información sobre lo que realmente necesitamos. Y al final es como una lavada de cara al público de, mire, estamos trabajando contra la violencia de género. Estoy haciendo un anuncio maravilloso y precioso en el que digo que no es no y que no hay que maltratar a la mujer. Y sin embargo no te estoy diciendo todos los recursos que hay, todo lo que puedes hacer, que si eres inmigrante puedes denunciar porque no te van a expulsar del país, que tienes un montón de organizaciones, de ONG, de asociaciones, de centros de mujer donde puedes ir a ayudar, donde te van a dar una serie de ayuda psicológica, jurídica, de trabajo social, etcétera, ¿vale? Hay que incidir mucho más en todo ese tipo de cosas y de informaciones, porque al final es lo que nos va a ayudar a poder salir de esta situación. Entonces, ¿qué podemos hacer, no? Si nos encontramos en una situación de violencia de género o si conocemos una situación de violencia de género. Es mucho más difícil si nos encontramos dentro, ya os lo digo, ¿vale? Lo primero es tomar conciencia del problema y de su gravedad. Esto ya, digamos que es el paso más grande, que es aceptar que estamos en una situación de violencia de género. Es muy difícil aceptarlo, porque ocurre como con todos los problemas, ¿no? A mí eso no me va a pasar. No, eso le pasará a otras, pero a mí no me va a pasar. Igual que con los accidentes de tráfico, por ejemplo, con la adicción a las drogas o con cualquier otro tipo de problema, ¿no? Siempre pensamos que le pasa a los demás, pero que a nosotros nunca nos va a pasar porque lo tenemos controlado. Pasa y no nos damos cuenta, y cuando nos queremos dar cuenta ocurre lo que hemos dicho antes, que la bolita que era así se nos ha hecho así y ya nos está aplastando. Entonces, si tenemos la suerte, la valentía de decir, estoy en una situación de violencia de género, ¿qué puedo hacer? ¿Vale? Bueno, lo primero siempre es contarlo a una persona de seguridad, ¿vale? No tiene por qué ser policía, no tiene por qué ser una administración, es contárselo a alguien, a una persona que tú sepas que te puede ayudar, ¿vale? Que pase lo que pase, te va a estar apoyando y te va a ayudar. Posteriormente, lo que podemos hacer es denunciar, ¿vale? La situación, nos personamos en la comisaría más cercana y denunciamos la situación que estamos viviendo. Si tenemos la posibilidad, nos alejamos de esa persona, del maltratador, ¿vale? Y posteriormente contactamos, lo más seguro es que nos ponga en contacto policía si hemos ido a denunciar, con centros de asistencia integral, ¿vale? Que, como comentaba antes, pueden ser centros de mujer, en cada localidad suele haber un centro de mujer, ¿de acuerdo? O, bueno, diferentes asociaciones, ONGs, fundaciones. No los doy de manera específica porque en cada localidad son unos diferentes. Hay algunos que tienen un ámbito local, estatal, provincial, etcétera, ¿de acuerdo? Pero hay muchos recursos a los cuales podemos asistir. Esto no tiene por qué tener siempre este orden, quiero decir.
Yo puedo ir, si soy víctima de violencia de género, una vez que tomo conciencia del problema, puedo ir directamente a un centro de asistencia integral. Y ahí, en muchas ocasiones, me van a procurar asistencia jurídica gratuita, que me va a ayudar luego con la denuncia, con el juicio, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, luego cada persona es un mundo, hay que ver cuál es la situación personal de cada sujeto, ¿vale? Para poder actuar de la mejor manera posible. Pero siempre, siempre, siempre es muy importante contarlo a esa persona de seguridad, ¿vale? Para que quede constancia de la situación que estamos viviendo. Por otro lado, si yo no soy víctima de violencia de género, pero sí que conozco o empiezo a sospechar que existe una situación de violencia de género en mi entorno, el primer ítem es el mismo que en el otro caso. Primero, tomar conciencia del problema y de su gravedad. ¿Cuántas veces habremos escuchado gritos en la casa de al lado de los vecinos, golpes, tal, y no hacemos caso? ¿Vale? No estoy hablando de un taladro a las 5 de la mañana un domingo, estoy hablando de un poco ya sospechas fundadas de que pueda haber situaciones de violencia. Puede que no sea violencia de género, puede que sea violencia doméstica, puede que sea cualquier otro tipo de disputa relacional más equilibrada. Me da igual, pero estamos como muy acostumbrados a hacer oídos sordos, mirar hacia otro lado y seguir con nuestra vida. Y no tenemos que hacer eso, tenemos que tener en cuenta que en el peor de los casos, puede ser una situación grave de violencia, ¿no? Y nosotros somos cómplices de esa violencia si la ignoramos. Entonces es muy importante tomar conciencia de ese problema. Lo que he comentado antes, ¿no? Es índole social ahora mismo. Todos y todas está en nuestras manos poder cambiar este tipo de situaciones. Entonces tenemos que tomar conciencia de ella y actuar. En el caso de que no conozca a las personas, pues llamo a policía, ¿de acuerdo? Para que se encarguen. En el caso de que sea una persona conocida a mí, ¿vale? Son situaciones muy delicadas, muy complicadas. Por lo tanto, lo que podemos hacer es mostrarnos como esa persona de seguridad que hemos comentado en el anterior caso, ¿vale? Mostrarnos como esa persona de acompañamiento, que seamos confidentes, ¿no? Oye, creo que nos podemos, además, si esa persona todavía no sabe lo que está viviendo, ayudarle a abrir un poco los ojos, ¿vale? Es muy probable que la primera reacción que tenga la víctima sea de rechazo. No, yo no estoy viviendo esta situación, eso no es verdad. Porque como hemos comentado antes, es muy difícil darse cuenta de que están en ese tipo de situación. Pero nosotras, que no estamos en esa situación, si somos mi amiga, mi amigo, bueno, mi amiga porque estamos hablando de víctimas de violencia de género, pero está en nuestra mano y es nuestro deber ayudar. Y si nos rechazan una vez, lo intentamos 2. Y si nos rechazan 100, lo intentamos 101. ¿De acuerdo? Porque al final esa persona está sola. Y si solamente nosotras somos las que nos estamos dando cuenta de la situación, pues es importante que estemos ahí. Entonces, siempre tenemos que intentar mostrarnos como esa persona empática, ¿vale? Es decir, no juzgar así de primeras, es decir, es que mírate, es que estás en una situación y no quieres salir. No. Comprendo lo que estás viviendo, yo te voy a ayudar, vamos a la velocidad que tú quieras, porque también es importante que sean las propias mujeres quienes vayan dando los pasos con los que ellas se sientan seguras para que no les quitemos el poquito poder que les han dejado sus maltratadores, ¿vale? Entonces es muy importante que estemos ahí detrás de ellas empujando, ¿vale? No tanto tirando de ellas y tomando nosotros las decisiones por ellas, sino reconfortando, apoyando, que seamos ese punto seguro siempre, ¿vale? Y bueno, pues lo que acabo de poner, ¿no? Acompañar y apoyar en todas las decisiones que puedan tener. Muchas veces van a tomar decisiones que a lo mejor no nos gustan, que nosotras haríamos de otra manera, ¿vale? Pero es importante no, como os digo, no quitarles el poco poder que les ha dejado su maltratador. Vamos a intentar guiar, ¿vale? Pero sin imponer nuestro criterio. Por supuesto, los recursos a nivel estatal es el número 016 y el número 112. ¿De acuerdo? El número 016 es de información. Está rulando últimamente por redes sociales una cierta información que a mí me preocupa porque es falsa, ¿vale? No sé por qué se hizo viral hace poco que el 016 te daba conversación cuando estabas volviendo sola a casa y que te ofrecía asesoramiento de cómo actuar mientras te están persiguiendo. Eso es que no es cierto, ¿de acuerdo? Ojalá hubiera una línea que pudiera hacer eso. Pero no es cierto, el 016 está para información, para tranquilizar en casos de violencia de género, sobre todo de información, ¿vale? De recursos y demás.
Y en el caso de que estemos en una situación de emergencia, el 112. Además, son números que el 112 es el número de emergencia el que conocemos todas y todos, entonces está muy bien. Y por otro lado, en la página web de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género podemos encontrar un montón, pero un montón de recursos, de información, de estadísticas, de datos, ayudas, contactos, etcétera. A continuación voy a poner en el chat el enlace, ¿vale?, a la web de la delegación. Además, es una web que está muy bien diseñada porque tiene un botón de salida rápida, ¿de acuerdo? Que es, pues si acaso estás en casa y de repente entra en la sala el maltratador o el agresor, que puedas cerrar rápidamente la pestaña, ¿de acuerdo? Estés en la parte en la que estés de la web, te la cierra de manera instantánea. Es una página que no queda rastro en el historial, ¿vale? Lo cual también nos facilita un poco esa tranquilidad de que no van a saber que estamos, buscando soluciones al problema que estamos viviendo. Entonces, es una web que está muy bien. Yo animo a todo el mundo a que la descubra, a que la estudie, que bichee un poco por ahí, porque tienen cosas muy interesantes. De vez en cuando, además, publican artículos muy buenos, ¿vale?, para informarnos, para conocer más este tipo de violencia. Y, por último, os dejo una serie de recomendaciones que abordan la temática de la violencia de género, ¿vale?, desde diferentes posiciones. Dos son monólogos. Uno es de Pamela Palenciano, se llama No solo duelen los golpes y está hecho desde un punto de vista más humorístico, ¿vale? Pamela es víctima de violencia de género, ha sido víctima de violencia de género y trata desde el humor, porque al final las víctimas de violencia de género se reinventan y buscan 1000 formas para volver a una vida lo más normal posible. Pamela lo ha encontrado a través del humor e intenta llegar a todo el público mostrando este tipo de situaciones a través de, de las risas. Y es muy bueno, lo tenéis en YouTube, No solo duelen los golpes. Por otro lado, también recomiendo muchísimo el monólogo de Eso no es amor, de Marina Marroquí, también víctima de violencia de género, ha sido mujer víctima de violencia. Las dos mujeres son sobrevivientes a este tipo de violencia y muestran muy bien cómo viven toda esta situación. ¿De acuerdo? Además, ellas cuentan muchas situaciones que estoy segura de que muchas hemos vivido y que no éramos conscientes de que a lo mejor eran situaciones de violencia de género. Respecto a películas, pues si nos apetece algo más visual, recomiendo mucho Te doy mis ojos. Además, Te doy mis ojos es una película en la que no hay ni un ápice de violencia física y, sin embargo, es una violencia de género de manual para ilustrar un poco, ¿no?, de que no solamente los puñetazos, las bofetadas, las patadas, etcétera, son violencia, sino que hay mucha más violencia y, además, muy normalizada en la sociedad. Y, por último, respecto a libros, tengo muchísimos más, ¿vale? Si alguna persona luego quiere que les recomiende más contenido, por favor que me escriba. Ahora después dejaré las redes sociales y lo veremos ahí. ¿Vale? El libro Mi marido me pega lo normal, que así el título creo que ya es bastante ilustrativo y que indica mucho de qué va a ir. Son recomendaciones muy sencillas. Es decir, no nos metemos en términos muy complicados, jurídicos, sociales, psicológicos sobre la violencia de género. Eso yo creo que es más para los técnicos, pero para el mundo en general, para la población en general, creo que son recursos muy ilustrativos. Además, entretienen bastante. Quiero decir, no se hacen para nada pesados y los recomiendo muchísimo para si queréis formaros más en este tipo de violencia. Y, bueno, desde aquí os animo a que hagáis difusión sobre todo este tipo de contenidos. Y nada más, muchísimas gracias. Recuerdo nuevamente que mi nombre es Raquel, soy de la Asociación Unidad Violeta Getafe. Dejo por aquí las redes sociales, ¿de acuerdo? Instagram, Twitter y el correo electrónico para cualquier tipo de información, de dudas, de asesoramiento, simplemente hablar lo que se necesite, ¿vale? Respecto a no únicamente violencia de género, sino cualquier otro tipo de violencia machista. Y nada más, agradecer también a Irene y Almudena que han hecho posible la escuela de verano, a todas las personas que han participado, tanto formando actividades como participando en ellas. Y nada más, ¿alguna duda? Lo voy a dejar.
¿Alguna duda? Gracias a ti, Raquel, por Dios, que siempre lo haces todo súper fácil y súper bien y es un gusto trabajar contigo. ¿Duda o algo? Isabel, te llamabas, ¿verdad? Sí. Vale, pues si tienes alguna duda, un momento. Y si no, pues ya digo, en las redes sociales nos podéis encontrar. Somos de aquí de Getafe, no sé si eres de Getafe o no. Nosotros estamos en Getafe. Y a través de redes sociales para lo que necesitéis, o bien en el centro de mujer también podéis preguntar por nosotras. Pues mira, a mí me preocupa un poco, ¿no? Que bueno, este tema es un poco, bueno, que hay gente que lo trivializa, ¿no? No le da importancia. Incluso los mismos abogados, ¿no? Yo he conocido algún caso en el que el abogado, pues en separación, ha propuesto a la chica que denuncie como si tuviera para quedarse con las cosas. Me parece muy fuerte eso. Exactamente, sí, es un tema que la gente no se llega a creer todavía, por así decirlo, ¿no? Es como que es un término más con el que poder jugar, pues a nivel jurídico, etcétera. Entonces, creo que es muy importante lo que nos ofrecen a través, bueno, lo que han podido hacer Irene y Almudena, de poder darnos la oportunidad de mostrar este tipo de formaciones, esta realidad de la violencia de género, ¿no? Que es mucho más de lo que pensamos. Además, yo siempre lo digo y estoy muy en contra de los medios, no muy en contra, pero me cuesta un poco a veces cómo dan las noticias en los medios de comunicación, porque puede parecer que se tergiversan a veces las noticias, que se banalizan ciertas acciones. Entonces es muy complicado. Y además, veo muy importante siempre, que además por eso recalcamos cuando estamos ante una situación de violencia, por ejemplo, acudir a centros especializados, porque los abogados o las abogadas que te van a asistir están formadas en ese tipo de violencia de género y por lo tanto te aseguras un poco que tengan mayor sensibilidad con el tema y que te asesoren de mejor manera. Es lo que comentaba antes con Irene, ¿no? Cuando te juzga un juzgado normal, un juzgado de lo penal, audiencia provincial o lo que toque, es que esa sensibilidad y esa formación en género no la tienen. Y es horroroso, o sea, muchas veces escuchas cosas que son horrorosas, que piensas, pero ¿cómo puedo estar escuchando yo esto? Creo que es muy importante, creo que se han dado pasos importantes en lo referente a la violencia de género, como es el caso de la ley. Creo que hay que dar más. Por ejemplo, hay mucho problema también con todo lo que tiene que ver con familia, porque también hay mucha disputa, por ejemplo, con el tema de los padres que tienen que ver a los hijos cuando los padres están denunciados por violencia de género. Entonces, son temas muy complicados. De ahí también salió un poco la campaña publicitaria de un maltratador nunca será un buen padre, que se refería justo a eso, porque había veces que estaba el hombre denunciado por violencia de género, se había demostrado que era maltratador de violencia de género y, sin embargo, tenía que ir continuamente a ver a los niños y muchas veces utilizan a los niños como armas contra la mujer. Por esa razón, hace poco se hizo también una reforma en la cual incluían a los hijos e hijas como víctimas directas de la violencia de género, para garantizarles también esas garantías que hemos comentado antes, pues esas distancias de seguridad, esa protección especial, etcétera, para los hijos e hijas, precisamente para eso. Ya se les considera víctimas directas para evitar que sean utilizados como arma contra las mujeres. El caso, yo creo que más esclarecedor sobre esto es el caso de José Bretón. José Bretón asesinó y quemó a sus hijos para hacer daño a la madre. O sea, no por los hijos en sí, sino para hacer daño a la madre. Entonces, creo que es un caso muy claro. Es muy duro, pero es la realidad. Y como este hay un montón. Entonces, hay que conocerlos, hay que trabajarlos y hay que hablarlos. Y ya te digo, yo, por ejemplo, con los medios de comunicación tenemos la cruzada cada vez que ponen aparece una mujer muerta, pero bueno, no aparecen de la nada, esas mujeres son asesinadas. Entonces, pues bueno, ahí tenemos, hay que hacer como más hincapié, más sensibilización, pero se están dando pasitos, ¿eh? Ya os digo que hace unos años las mujeres, permiso para abrir cuenta bancaria, permiso para casar, para todo. Y bueno, pues poco a poco vamos haciendo hueco y se van consiguiendo cositas. Pero bueno.
Bueno, eso es lo importante, que se vayan poco a poco haciendo cositas. Yo creo que también la educación desde los niños pequeños es súper importante. Sí, la educación. Ahí es donde hay que poner mucho énfasis también, porque es a partir de ahí donde se pueden conseguir muchas cosas. Eso es, la educación es la base de todo además, de toda la sociedad en general. Y a mí, por ejemplo, me da rabia cuando intentas llegar con ese tipo de temas a los más pequeños y te dicen que no, porque claro, que todavía son muy pequeños para entender. Digo, si tú adecuas el mensaje, les va a llegar igual. Y es muy importante que empiecen a crecer con conceptos de igualdad, con conceptos de que la violencia no es solución para nada, porque es que si no, cuando ya son grandes, es que es muy complicado. Los niños de pequeños son esponjas. Es el momento de darles toda la información y de hacer de ellos y de ellas una población buena, empática. Creo que falta mucha empatía, mucha inteligencia emocional y hay que enfatizar muchísimo más en ese tipo de conceptos. Pero bueno, por eso es tan importante la ley, porque es que lo que no se nombra es que no existe. Entonces hay que nombrarlo, hay que decirlo y las veces que hagan falta. Sí. Pues muchas gracias, Raquel. Muchas gracias a vosotros. Igualmente, para lo que necesitéis. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana en el de violencia sexual y educación sexual. Sí, que espero que os guste mucho también. Seguro que sí. Seguro. Pues hasta luego, chicas. Mañana nos vemos. Chao. Hasta mañana.